Bueno, mis hermanos, buenos días, bendiciones. Estemos orando. Luchito ayer se cayó sacando la moto aquí de la peluquería y se pudo urgencias que se le pegó porque le pegó la mano. Mis amigos de Facebook Live, mis amigos de las redes, familia Jinetes por Jesús, se les bendice. Hoy queremos que levantemos una oración para que sea el Señor hablando a nuestro corazón, para que sea el Señor hablando a nuestros corazones y en estos tiempos de paz y de amor que el mundo brinda, sea la paz que sobrepasa todo entendimiento la que llegue a nuestros corazones. Yo le invito al libro de Lucas 24, 1, 12. Estaremos hablando sobre la resurrección, pero quiero hacer una introducción pensando en que diga todo el mundo está hablando del nacimiento del Señor Jesucristo, del nacimiento del Señor Jesucristo, y donde todo el mundo evoca este tiempo. Dice en Mateo 1, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Podemos ver aquí que sería una palabra para enseñar con motivo de la Navidad. La gente en su naturaleza celebra el nacimiento de Jesús como una fiesta más pagana que una fiesta santa, o una fiesta más hacia el Dios verdadero, y donde se enfocan al espíritu de la Navidad. Y no es porque el espíritu de la Navidad sea malo, sino cómo quitamos al Señor del primer lugar y le damos el primer lugar a Papá Noel, al Divino Niño, todo ese tipo de notas que no son agradables a Dios. Entonces la gente se enfoca más en celebrar el nacimiento de Jesús, pero la persona que es nacida de nuevo, la persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo, esa persona ya viene a tener un nacimiento. Por eso que Jesús decía: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y por eso mire lo que dice en 1 Corintios 11, 24, capítulo 11, versículos 24 y 25, donde Jesús dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Versículo 25. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Aquí podemos ver que Jesucristo nos está hablando, no que hagamos memoria del día que él nació, o cómo nació en Belén, o cómo fue el recorrido durante su recorrido en la tierra. Él, a través del día que celebra la cena ante los corintios, a través del apóstol Pablo, le dice: hagan memoria de mí, o sea, de cómo murió en la cruz y cómo resucitó. Y por eso nuestra enseñanza hoy es que hagamos memoria más del nacimiento, es que hagamos memoria más de la resurrección de Jesucristo. Porque la gente ahorita está celebrando un cumpleaños, más de una fiesta. Pero usted como cristiano y yo como creyente tenemos que pensar es cómo está Jesús en nuestro corazón. Podríamos hacer un recuento de lo que fue hace 15 días en la reunión de la iglesia, donde estaba el paralítico de Betesda. Dice que eran ciegos, enfermos, cojos en el pórtico de Betesda, esperando que un ángel del cielo tocara el agua. Pero yo meditando en esa parte, si el paralítico llevaba 38 años esperando que se moviera el agua, pero alguien le ganaba, imagínese usted cómo estaba ese ciego, cómo estaba el manco, cómo estaba aquella persona que no tenía pies. Estaban mal. Dice que este paralítico llevaba 38 años y no había podido llegar al primer movimiento del agua para ser sano.
Pero vuelvo y le reitero, ¿cómo estaría ese ciego? ¿Y cuántas personas hoy en día en la iglesia local, en la iglesia del Señor, están ciegos, cojos, mancos y enfermos? Esperando que el Señor, o que una señal del cielo, en este caso estaban esperando que un ángel tocara el agua, pero la gente se limita más a las cosas del mundo, la gente se limita más al médico, la gente se limita más a la suegra, a la tía, a la hermana, o a aquel prestamista, o a aquella persona que le puede solucionar su problema, mas no buscan primero a Dios. Y por eso aquí cuando el Señor, retomando el registro que Lucas en el capítulo 24, nos habla de la resurrección de Jesucristo, nos muestra a unas mujeres y nos muestra a Pedro y a Juan al llegar a la tumba. Y por eso es ver y entender que nosotros como iglesia, como miembros de la iglesia del Señor, como miembros del cuerpo de Cristo, aún estando en la iglesia podemos estar mal, porque la resurrección y la vida del Señor Jesucristo no está haciendo efecto en nuestros corazones, porque estamos dándonos más a las situaciones del mundo, dándonos más a situaciones del afán. Vamos a una iglesia, leemos la Biblia y creemos que con eso hemos cumplido, pero no hemos resucitado, porque la Biblia dice que aquí está en Cristo, nueva criatura es. Y si Cristo murió y el Señor le dio poder a través del Espíritu Santo para resucitar a los muertos, Él nos da vida eterna. Entonces retomemos ese capítulo 24, que dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que han preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que él os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres y pecadores, que sea crucificado y resucita el tercer día. Entonces ellos se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacob y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos le parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro y vio los lienzos, se fue a su casa maravillándose de todo lo que había sucedido. Aquí podemos ver cómo Lucas narra de una manera especial el acontecimiento de la resurrección del Señor Jesucristo. Y cada uno, tanto Marcos, Mateo y Juan, narran la resurrección de Jesucristo. Cada uno lo narra desde su óptica, pero de su óptica de acuerdo a la relación que tenían con el Señor Jesucristo y de cómo vivieron ese momento. Hoy mucha gente narra la Biblia de acuerdo a su acomodo y narra la predicación apartada de las circunstancias o de lo que nos dice la palabra, y se acoplan más a lo que quieren decir, a mover los sentimientos y las emociones de las personas en un momento de angustia, de afán, de soledad y de tristeza. Piense usted que estaban viviendo estas mujeres. Las mujeres fueron las últimas que dejaron a Jesucristo en la cruz. Las mujeres fueron las primeras que llegaban en el momento de ¿qué? De su resurrección. Estas mujeres amaban a Jesús. ¿Qué estarían viviendo en este momento de soledad, de tristeza? Donde Lucas nos narra que aún Jesucristo se le aparece a dos de los discípulos en su camino de Emaús y les narra y le dicen estos hombres: ¿acaso tú no has escuchado de Jesús, el que murió en la cruz? Pero Jesús los escucha, y cuando Él se les revela a ellos, dicen: ¿cómo nos ardía el corazón cuando Él nos narraba ¿qué? Las Escrituras. Y por eso podemos ver que siempre que estemos aferrados a las Escrituras, el Espíritu Santo es el que nos va a levantar en el momento de aflicción, de dolor, de tristeza, de soledad, o la circunstancia adversa que estemos viviendo. Solamente va a ser el Espíritu Santo el que nos va a levantar. Una persona, el pastor, el líder, le puede dar una palabra de aliento, pero no queda más de ahí. Pero en el momento de soledad, en el momento de aflicción,
Solamente está el Espíritu Santo para que usted hable con Él. Y por eso este párrafo nos dice que las mujeres fueron las primeras que estuvieron ahí. Dice que prepararon unas hierbas, unas especies aromáticas que prepararon para ungir ¿qué? El cuerpo de Jesús. Pero no lo hicieron. Acuérdese de María Magdalena, que ella en su momento ungió los pies del Señor con sus lágrimas y lo limpió con su cabello. Ese fue el momento que fue ungido el cuerpo de Jesús. De donde aún los fariseos y los escribas la rechazaron. ¿Cómo es posible que se deje tocar de una pecadora? Porque era una prostituta del momento. Entonces, ver cómo siempre la gente va a buscar la forma de ¿qué? De rechazarlo a usted como creyente. Aquí estaban rechazando a María. ¿Por qué? Porque ungió los pies del Señor. Y el Señor dijo: al que se le ama más, se le perdona más. Miren lo que dice el versículo 2. Aunque podríamos decir, antes de pasar al versículo 2, estas mujeres, ¿qué harían con esas especies? Porque no ungieron al Señor. Invirtieron más la plata, la dejaron botadas. Porque ya cuando veamos en el recorrido de este capítulo 24, ¿qué vivieron estas personas donde estaban buscando un muerto? Mas no estaban buscando un vivo. Dice, y hallaron removida la piedra. Piense que se dice que se colgó una piedra grandísima, dice que no la podían, no sé cuántos hombres podían mover eso. Pero aquí esa piedra fue removida no para que Jesucristo saliera de la tumba, porque nada puede detener al Señor Jesús. La piedra fue removida, era para que las mujeres pudieran entrar a la presencia de Dios. Acuérdense cuando el velo se rasgó de arriba hacia abajo, aquí la piedra fue quitada. Dice que habían dos ángeles, aquí nos dice más adelante. O sea, el mismo Dios quita la piedra, es para que estas mujeres, en su incapacidad, en su falta de fuerza, ellas no podían mover la piedra. ¿Cuántas limitaciones tenemos nosotros a esa altura del partido? Estamos hablando del día 18 de diciembre del 2022, donde no conquistamos cosas, donde no hicimos cosas para el Señor, mucho menos hicimos cosas para nosotros, porque las trabajamos ¿qué? En nuestras fuerzas. Porque no tuvimos la capacidad de creer que el Señor podía hacer algo con nosotros y nos limitamos más al afán y de hacer las cosas a nuestra manera. Aquí la piedra fue movida, era para que las mujeres pudieran ver y enterarse que Jesús no estaba en la tumba. Acuérdese que los escribas, los fariseos y los romanos dijeron que tenían que poner guardas para que no se robaran el cuerpo de Jesús y fuera peor el problema. Pero Dios no se limita ante cualquier ataque del enemigo, porque Dios tiene el poder y el control de todo. Miren lo que dice el versículo 3 al 7. Y entrando, no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Aquí podemos ver cómo a los ángeles le dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? ¿Cuántas cosas, mis hermanos, están muertas en nuestra vida? Nuestro valor propio, nuestro amor propio, los sueños de las cosas que nos conquistaron, los fracasos de este año. Pero ¿por qué buscamos entre los muertos? Porque tenemos que volver al pasado, porque tenemos que volver a las cosas que no son, sabiendo que tenemos que buscar al que está vivo. Pero estas mujeres, al ver que Jesucristo había sido crucificado, fueron a buscar un cuerpo inerte, pero ver que no lo encuentran. Pero lo bonito es que aquí los ángeles les dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que está resucitado. Mire esta palabra que dice: acordaos de lo que Él os habló cuando estaba aún en Galilea. Piense usted, hoy 18 de diciembre, lo que Dios le habló en su primer día de enero de este año, cuando usted en su momento: Señor, hoy me propongo estas metas, hoy me propongo estos sueños, hoy quiero hacer esto, quiero hacer lo otro para ti, quiero hacer lo otro para mi familia. Y Dios lo llevó a la escritura y le dio promesas de lo que iba a hacer con usted. Y por eso aquí los ángeles dicen: acordaos de lo que Él os dijo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres de pecadores,
que sea crucificado y resucite al tercer día. Jesús no se encontraba en este sepulcro. Y por eso los ángeles dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué significado tendría eso? Ellos le recuerdan a ellas lo que está escrito en la Biblia. Miren lo que Dios les ha dicho. Acuérdense que la Biblia dice, de cierto os digo, escrito está. Siempre en que tengamos la comunión con la palabra, la oración y la lectura de la palabra, Él nos va a hablar de quién es Jesús, por qué vino y por qué resucitó. Y porque eso es más importante, mis hermanos, la resurrección de Jesucristo. Porque si la resurrección de Jesucristo dice que les conviene que yo me vaya y vendrá otro, el Espíritu Santo. Si Jesucristo no hubiera muerto, no vendría el Espíritu Santo a estar con nosotros. Y es el que nos consuela, es el que nos restaura y el que nos muestra la resurrección del poder de Dios en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones, es cuando nuestras vidas son transformadas. Y cuando tomamos decisiones a nuestra manera, vamos a muerte. ¿Cuántas veces? O la Escritura le dice, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Cuando no tomamos decisiones en Cristo, pues vamos ¿a qué? Hacia atrás. Vamos a perder, vamos al fracaso porque lo vamos a hacer de esta manera. Y la pregunta es, ¿por qué las mujeres vinieron a la tumba? Y por qué más adelante vemos que Pedro y Juan corrieron al sepulcro buscando a alguien que estaba ahí, a un cadáver que no podía hacer nada. Ayer veía un video que hicieron de una persona en un cementerio, le llevó flores a su ser querido, no sé quién sería, no sé de qué país sería tampoco este video, y este hombre tenía música, y estaba que bailaba y danzaba y cantaba música alrededor de esa tumba, y la gente hacía comentarios de que por qué disfrutar a los muertos cuando no están. ¿Por qué no disfrutar de los vivos cuando están? Entonces la gente hacía alarde de este video, de por qué brindar amor cuando la persona no lo va a recibir. ¿Por qué perdemos o tomamos las decisiones de valorar las cosas cuando supuestamente las perdemos? No, las cosas las perdemos cuando no las valoramos. Cuando las personas se van, ya sea que mueran o se aparten de la relación, es porque no les valoramos. O lo más tremendo, no se culpe usted, no lo valoraron a usted, no me valoraron a mí, no lo valoraron a usted en su relación afectiva, no lo valoraron en su trabajo, no lo valoraron. ¿Por qué? Porque así es el ser humano. ¿Más dado qué? A la muerte que a la vida. Más dado a hacer lo malo que a hacer lo bueno. Pero podemos ver que tanto los 4 evangelios nos reflejan esta narración, esta narrativa de la resurrección de Jesucristo y por qué tienen que haber unos ángeles ahí predicándoles la palabra al Señor. Ellos no entendían todavía de que la delegación, porque esta es la última vez que los ángeles le hablan a las personas. Ahí donde entramos en juego nosotros de llevar el mensaje de salvación a las demás personas. Aquí solamente le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero cuando nos aferramos a la Escritura, cuando buscamos la palabra llega al corazón. Pero ¿cuántas personas la palabra llega a sus oídos, pero nunca penetra la dureza de su corazón? Porque su corazón está endurecido. Y el Señor dice que Él quitará el corazón de piedra y colocará ¿qué? Un corazón de carne y sangre. Y por eso es importante de que la resurrección de Jesucristo esté en su vida. Pero para poder resucitar, tenemos que morir a las obras de maldad. Y el Señor dice que vino a deshacer las obras del diablo. Y por eso al encontrar un muerto, un cadáver inerte ahí, Él no va a hacer nada. Y estas mujeres estaban buscando que el Señor le dijera cuánto las amo. Pero ese cuerpo no iba a poder decir nada. Miren lo que dice el versículo 7, se lo repito. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado de manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Por qué olvidarnos de todo lo que Jesús nos ha hablado a través de las Escrituras? Todo lo que hemos vivido en este
2022 y todo lo que hemos vivido en estos 20 y pico años que yo llevo de cristiano, siempre es acordarme de lo que Dios me dijo. Voy a hacer contigo esto, voy a hacer contigo esto. Y siempre la palabra se cumple. Pero tendremos aflicción, pero dice también, yo he vencido al mundo. La aflicción siempre va a estar presente, va a estar latente ahí, porque aún el enemigo está trabajando. Usted acuérdese cómo el Señor le permitió al enemigo que trabajara en la vida de Job, en la enfermedad, en la economía y aún en la muerte de sus seres queridos. Pero el Señor le dijo, no le toques la vida. Solamente Dios tiene el poder de quitar y dar la vida. Miren lo que es el versículo 9 y 10, pero empiezo desde el 8. Acordaos de sus palabras, versículo 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Eran María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dieron estas cosas a los apóstoles. Piense que está hablando de María Magdalena, Juana, María, que es la madre de Jesús, y las demás. Imaginen todas esas mujeres desesperadas narrando. El Señor no está. El Señor está resucitado. Los ángeles nos hicieron eso. Imagínense el afán de esas mujeres de predicarles a los 11 y a los que estaban de más con ellos de que Jesús vivía. Ese correr de estas mujeres por llevar la palabra. Pero nosotros como seres humanos, por nuestro afán, por nuestra angustia, por todo lo que estamos viviendo, se nos olvida predicar el mensaje de salvación. Pero aquí estas mujeres dicen que salieron corriendo a darle las nuevas noticias. ¿A quién? A los discípulos y a los que estaban con ellos. Piense, mi hermano y mi hermana, y usted que nos está viendo por las redes, ¿cuánto hace que no habla de Jesús a alguien? ¿Cuánto no le comenta a alguien de que Jesús hizo un milagro en su vida? ¿De a dónde lo rescató? ¿En qué tumba vacía estaba usted? Donde nadie podía hacer nada por usted. Donde nadie podía dar un peso por usted. Donde la gente aún no creía en usted, ni usted mismo creía en usted. Pero estas mujeres salieron corriendo a darle las nuevas de salvación a los discípulos. No nos dicen qué sitio estaban, pero estaban todos reunidos en una casa. Digamos que era la casa de Pedro, que era una casa amplia, que lo explicamos la vez pasada. Estaban todos reunidos allá en el duelo, en el lloro. ¿Qué vamos a hacer? Él se fue, nos dijo que iba a estar con nosotros hasta los últimos días. Y estaban sufriendo en el duelo de la partida de un ser querido. Pero aquí no era cualquier ser querido. Ellos solamente pensaban en todo lo que Jesús les había prometido que les iba a dar libertad. Ellos pensaron que los iba a libertar del yugo de los romanos, pero ellos no entendieron todavía que era la libertad del yugo que Satanás tiene sobre el ser humano. Miren lo que dice el versículo 11 y cómo actúan los discípulos. Pero a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creyeron. Estas vías se volvieron locas. Miren, estas vías vieron la tumba y se les corrió el champú. Están mal de la cabeza. Las que rechazaron, las menospreciaron. Pero piensen en el fuego, mis hermanos, que vivieron esas mujeres solamente ante la presencia de esos ángeles. Y no es que lleguemos a idolatrar a los ángeles, porque ahí no hay nada que hacer. Pero Dios les permitió que los ángeles hablaron con ellas y le hablaran de Cristo. Por eso le digo, la última vez que los ángeles hablaron a un ser humano fue ese día. Dice que esas mujeres no les creían. ¿Y quiénes fueron los primeros incrédulos? Los mismos los discípulos que conocieron a Jesús. Señor, es que usted no me dio tal cosa. Señor, es que usted no me salió al trabajo. Señor, mi novia no volvió conmigo. Señor, mis hijos en las drogas. Señor, tal cosa. Ahí estamos negando ¿qué? A Jesucristo. Porque estamos viviendo ¿qué? Nuestro afán. Y porque no encontramos el milagro, sino nos encontramos en la muerte, el desespero, y no vemos la resurrección de Cristo. Pero para ver a Jesucristo resucitado, tenemos que haber vivido la cruz y habernos crucificado con Él juntamente. Miren lo que dice el versículo 12. Pero sin embargo, Pedro, levantándose, corrió al sepulcro, y cuando miró, vio entre las sábanas y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido.
Perdón. Aquí podemos ver que aún Pedro no se aguantó las ganas y se fue. No, yo voy a mirar qué esas viejas locas están diciendo. Voy a mirar por mi cuenta qué es lo que está sucediendo. Por eso es que usted, mi hermano, yo siempre digo a la gente, el hecho que usted hable conmigo en mi sitio de trabajo y yo le predique de Cristo, es que usted vaya solo a su cuarto y hable con Cristo. ¿Qué fue lo que Henry me predicó? ¿Qué fue lo que el pastor X o el pastor Y me enseñó a través de la palabra? No se quede solamente con lo que se narre, sino vaya directamente a la escritura, porque la escritura no se va a equivocar. La palabra le va a decir quién es usted. Y aquí Pedro sale corriendo en su mente y en su afán para evidenciar si realmente Jesucristo estaba o no estaba ahí. A él no le importaba nada. Solamente le importaba ver si el cuerpo de Jesús estaba o no estaba. Porque no había entendido nada. Su mente no era tan ágil como la del apóstol Juan. Cuando usted pueda ver los 4 evangelios y vea la narración de la resurrección, va a haber espacios diferentes. Y el comportamiento de cada una de estas personas como es diferente. Dice que Pedro corrió, pero no creyó. En cambio, el apóstol Juan dice que, a través de su carta, dice que él corrió, que cuando llegó a la tumba miró, entró y creyó. Era diferente la relación que tenía Pedro con el Señor a la que tenía Juan con el Señor. Dice, el discípulo al que el Señor amaba era Juan. Y Pedro siempre estaba, pastor, yo voy para las que sea. Jesús, yo soy con usted para las que sea. Y ahí estaba. Hasta este momento Pedro estaba en su lucha de la negación de Cristo. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Y Jesús le dijo, tú me vas a negar. Porque estás haciendo cosas en tu carne, en tus emociones, en tus afanes. Ahí está la diferencia. Juan siempre estaba al lado del Señor escuchando las palabras en silencio. A veces trabajamos y hacemos la bulla para que la gente nos vea y la gente nos tome fotos y exalte nuestro ego. Pero aquel que trabaja en silencio, su fruto permanece. Aquí dice que Juan se convenció de la realidad de la resurrección de Jesucristo. Fue así, de una. Vio y entendió el mensaje y ahí fue cuando tuvo su encuentro personal con la resurrección de Cristo. Pedro solamente llegó a su mente todas las cosas, pero quedó ahí. Acuérdense que más adelante Pedro tiene ese encuentro personal con Jesús y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te quiero. Señor, tú sabes que yo te quiero. Entonces Pedro le dice, si me amas, apacienta mis ovejas. Entonces el Señor tiene que confrontarnos a nosotros en ese encuentro espiritual de que si realmente lo amamos porque estamos deseando el mundo, porque estamos actuando en el mundo. Yo vi que a mucha gente para esta fecha se va para con diciembre y su alegría, porque les importa más eso. Les importa más la alegría. En estos días tengo la circunstancia de encontrar con alguien que era creyente. Y me encontré con él y estaba tomado. Y la esposa se sintió incómoda. Me dijo, él como nunca tomaba, hoy le dio por tomarse unos traguitos. Y estaba rechapeto. Pero un hombre que era creyente desde niño. Y porque hoy de viejo, casi a los 40 años, vuelve otra vez a tomar. Porque dejó de asistir a su iglesia, dejó de congregarse y empezó a darle cabida ¿a qué? Al mundo. Y por eso usted, mi hermano, en este tiempo es donde usted tiene que ser más radical con el pecado. Porque tiene que recordarse de las palabras de Jesús, de aquel que murió en la cruz. ¿Y por qué volver atrás? ¿Por qué desear las cosas de Egipto? El pueblo de Israel deseaba siempre volver a Egipto. ¿Por qué tenemos que volver a Egipto? Este es el tiempo de más buscar la presencia de Dios. Y en estos días que el próximo domingo y el siguiente domingo caen el 25 y el 31 y el primero, y todo el mundo va a estar en su asado, su reunión de familia, su reunión de esto, y por ende no van a venir a la iglesia. Y no va a haber reunión presencial eso. Nos reuniremos hasta el tercer domingo de enero. Pero usted está en el compromiso de que esos días, que porque no hay iglesia, entonces usted no buscar la presencia de Dios. Que porque hoy por el trabajo y el turno de trabajo no puede ir a la iglesia, hermano, tú no tuvo que haber orado temprano y haber leído la escritura. O cuando llegue a su casa, lea y ore de acuerdo a su devocional que está haciendo diario.
Pero mi hermano, la pregunta es, ¿hoy se acuerda usted que Jesús resucitó? ¿Hoy se acuerda usted que Jesús murió en la cruz? Él dijo, hagan memoria de mí, el día que levantó el pan y el día que tomó el vino, el derramamiento de mi sangre. Ahí es donde está la diferencia. ¿Por qué celebrar la muerte si podemos celebrar la resurrección? Si usted ya en Cristo ya murió, nueva criatura es. ¿Por qué volver atrás? La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es que la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué tengo que morir a Cristo por vivir en el mundo? No, muera al mundo y viva para Cristo. Entonces, mi hermano y amigo, hoy lo invito a que usted piense en este momento a qué está jugando en este caminar. Hoy bonito y todo lo que se está haciendo, ahorita la mayor parte de los jinetes están por todo Bogotá, ahorita están en Suba repartiendo juguetes, ahorita a 1 de la tarde se va hacia Potosí, a las 3 de la tarde se va para compartir. Y gente que deja a sus familias y deja sus trabajos por ir a compartir la bendición de llevar el mensaje de salvación. Es solamente parte de las obras a las que Dios nos mandó a hacer. Pero su obra diaria, mi hermano y amigo, es la oración y la lectura de la palabra. Pero más que la oración y la lectura de la palabra es poner en práctica la obra de Jesucristo en su vida. Si no ha resucitado Jesús en su corazón, entienda, mi hermano, de que estamos mal. Y tenemos que empezar a poner en práctica lo que estamos haciendo en Cristo, si realmente somos una nueva creación. Entonces lo invito a que ahí donde está hagamos una oración. Termino esto aquí.